digamos, en ese sentido del acuerdo. Mira, quiero saludar, dame un segundito, a Jorge Arguello, que es embajador argentino de Estados Unidos. Jorge, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, gusto de estar con ustedes. Gusto saludarte, Jorge. Bueno, ¿podés contarnos algún pormenor del acuerdo? ¿Cómo influyó Biden en lograr que el FMI nos apoye de esta manera? A ver, yo llegué a Washington designado como embajador de la Argentina hace 2 años. En un par de semanas se van a cumplir 2 años. La verdad que estos 2 años han estado atravesados centralmente por 2 cuestiones. Cuestión número 1, la negociación de la deuda, la situación de endeudamiento externo heredado de la gestión anterior. Cuestión número 2, la crisis de la pandemia COVID. Estos 2 temas han llevado una buena parte de nuestro tiempo y nuestra energía. En lo que se refiere al primero de los puntos, la deuda, nosotros tuvimos una larga negociación durante el año pasado que terminó con un muy buen acuerdo con los acreedores privados, me refiero al capítulo de bonistas privados, con un acuerdo casi cercano al 100%, y bueno, nos faltaba lo principal, que era la cuestión de fondo del endeudamiento argentino, que es el crédito contraído en el año 2018 durante las gestiones de los presidentes Trump en los Estados Unidos y Macri en la Argentina. Este último tramo de negociación ha sido largo, ha sido intenso. No se trataba solo de una negociación técnica, era una negociación que tenía también un componente político. Así como recién se decía en tu programa que el otorgamiento del crédito en el año 2008 tuvo un componente político, de la misma manera era imposible resolverlo técnicamente porque el cronograma de pagos era de imposible cumplimiento, el pactado en el 2018, y necesitaba también de un componente político. La decisión del presidente Fernández fue clara en ese sentido. Sí. Embajador Juan Enrique, buenas noches. Yo le quería ir directamente al grano, ¿no? Bueno, pero no terminé de contestar la pregunta. Bueno, a ver. La voy a hacer bien cortita para no robarles tiempo. La decisión del presidente, entonces, le decía, está orientada en 2 frentes. Un frente técnico que lidera el Ministerio de Economía y un frente político, precisamente en consecuencia de esto que estaba diciendo, que en donde hay distintos actores. Por supuesto, el presidente de la República y su interacción con los líderes de los países que tienen una silla en el board del Fondo Monetario Internacional a lo largo del último año. Y además la jefatura de Gabinete de Ministros, la Cancillería, la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, la Secretaría de Asuntos Estratégicos, las embajadas que están en las capitales de los países que están sentados en la mesa del Fondo Monetario. Todo este entramado dio como resultado lo que esta mañana anunció el presidente. Perdón. Bueno, embajador, disculpe la interrupción. No, yo quería ir un poco al grano, ¿no? Nosotros, yo por lo menos como economista me doy cuenta que acá no es un tema económico, prácticamente 45.000 millones, creo que no pasa por ahí, pasa por el condicionamiento que está ejerciendo el fondo en términos tal vez políticos, en términos de la región, y dentro de ese condicionamiento hay puntos donde uno dice, bueno, acá quiere condicionar, podría ser con el tema del financiamiento al Tesoro, o podría ser, por ejemplo, bueno, yo le pregunto, ¿dónde estaba el punto central que llevó las negociaciones hasta altas horas de la madrugada? Las reformas estructurales, se tiraba. ¿Dónde estaba el punto de ese tratando de condicionar al gobierno argentino? Los aspectos centrales que hoy se acordaron con el staff del fondo para un nuevo programa, básicamente pasan por 3 cuestiones que son el sendero fiscal, que es la emisión monetaria, que tiene una lógica gradual, y es la acumulación de reservas necesaria para poder cumplir con los objetivos. En lo que se refiere al camino fiscal, el camino hacia el equilibrio en las cuentas públicas, a eso se refiere. Esto debe ser realizado de una manera que no nos aleje del crecimiento. Esta era la obsesión del presidente Fernández. Este era un punto, una línea roja que nosotros teníamos a la hora de avanzar en las conversaciones con el fondo. ¿Qué diferencia este programa del programa del 2018? Yo le diría que la diferencia más importante es que el programa del 2018, el que llevó adelante el presidente Macri, ajustaba la inversión pública, que era el ítem más castigado en aquel programa. Usted, que es economista, sabe perfectamente el efecto multiplicador que la inversión pública en materia de infraestructura tiene en el desempeño de la economía. En aquel momento se paralizaron las obras de inversión. A diferencia del presupuesto que este año fue rechazado, tenía casi 2 puntos de componente en materia de inversión pública del Producto Bruto Interno. Eso hace la diferencia, porque eso convierte nos lleva a una convergencia virtuosa
que bueno, pero orientada embajador, hacia hay muchas diferencias mucho más importantes. Acá no recibimos un mango, todo lo contrario, tenemos que garpar. En aquel momento se recibió el dinero y sin ninguna condición. De hecho, se iba premiando, no cumplía, le daban más guita. Por eso, hay diferencias son más sustanciales. Yo le preguntaba con respecto, el Fondo Monetario está condicionando a la República Argentina, está condicionando el crecimiento, está condicionando el financiamiento monetario. Hay condicionalidades que se van a mostrar en las revisiones trimestrales, pero seguramente y va a tener resultados en la sociedad argentina. Yo le preguntaba, ¿dónde estaba el punto central? ¿Qué es lo que las reformas estructurales? ¿Qué era lo que no permitía cerrar mucho antes el acuerdo? Porque esto viene negociándose hace muchos meses, que fuimos a tal país, a tal otro, que comimos con el Fondo Monetario, que el Fondo Monetario había cambiado, que había reconocido lo que había hecho el Fondo Monetario. Sin embargo, nos acorraló en último momento cuando ya no teníamos poder de negociación porque las reservas estaban ya muy, muy finas. Bueno, válida su opinión, por supuesto. Yo le diría que nosotros le acabo de hacer una reseña de lo que son los aspectos centrales de este acuerdo que hoy se logró, o que hoy se anunció y que se logró en las últimas horas con el staff del fondo. ¿Sería mejor no tener un acuerdo con el fondo o un programa con el fondo? Claramente sí. Es un dato de la realidad. La Argentina contrajo este crédito en el año 2018. La actual administración heredó aquel crédito, un crédito que para todos, para el Fondo Monetario, para los países que lo integran, para la Argentina, era de imposible cumplimiento. No se podía cumplir el cronograma pactado irresponsablemente en el año 2018. Había que llevar adelante un esquema de renegociación que nos permitiera no interrumpir el proceso de relanzamiento económico que está atravesando la Argentina. Ese es el objetivo que persigue el gobierno nacional, esa es la senda en la que estamos. Jorge, tengo una pregunta. En Estados Unidos, Por donde favor. vos estás allí permanentemente, ¿todos sabían que esto era impagable? Yo creo que sí, todo el mundo sabía que esto era impagable. Vos pensás que nosotros teníamos para el año 2022 nada más poco más de 19.000 millones de dólares de vencimiento. Impagable. De manera tal que esto pasó a ser un problema de las dos partes de la negociación y no solamente de una, ¿no? Esto está claro. Nosotros estamos cumpliendo el objetivo de no abortar el proceso de recuperación económica a través de un programa que va a tener 10 años de duración. Esto se llama programa de facilidades extendidas. ¿Sería mejor no tenerlos? Por supuesto que sería mejor no tenerlos. Pero la única verdad sigue siendo la realidad y estamos navegando en estas aguas. Te mando un gran abrazo, Jorge, un gusto nuevamente. Yo les agradezco a ustedes. Buenas tardes. Un abrazo grande.